Hola compañeros, a continuación vamos a presentar el tema de dinámicas de grupo indoor. Vamos a partir desde su origen. El concepto de dinámicas de grupo nace a partir de los estudios de Kurt Lewin. Él, en sintonía con otros psicólogos de la Gestalt, estudian la dinámica de grupos, en donde a partir del conocimiento de pautas de comportamiento se reorganizan los mecanismos de interacción mediante procesos de aprendizaje. Él también se preocupa por los procesos de liderazgo y aprendizaje social, facetas en las que los medios juegan un papel importante para construir escenarios como para poder modificarlos. Él menciona que al hablar de aprendizaje grupal y de dinámicas de grupo, se parte de la convicción de que el marco democrático es aquel que se produce en un ambiente favorable. Ahora, ¿qué es dinámicas de grupo? Como disciplina, es aquella que estudia las fuerzas que afectan la conducta de los grupos. Esto se puede hacer a partir de 2 puntos. El primero, analizar la situación grupal. Segundo punto, partir del conocimiento y comprensión de ese todo, de los aspectos particulares que puedan estructurar a un grupo. Cabe recordar que las dinámicas de grupo son técnicas que pretenden adquirir conocimientos, conceptos y comportamientos nuevos. También pueden permitir la activación de impulsos y motivaciones individuales que pueden llegar a afectar o beneficiar a un grupo. Y lo más importante, son un medio para poder lograr una finalidad grupal. Diversas aplicaciones. Las técnicas grupales poseen características variables que los hacen aptos para determinados grupos, en distintas circunstancias. Entre las áreas más importantes de aplicación destacan: formativa. Todo grupo tiende a mejorar a sus integrantes, es decir, a brindarles una posibilidad de desarrollar capacidades o potencialidades diferentes y de superar problemas personales, por el mero hecho de compartir una situación con otros, cuando las condiciones del grupo se presentan de manera positiva. Didácticas. Los grupos pueden ser empleados con el fin expreso de aprender un conocimiento en específico o alguna habilidad. Sociabilización. El objetivo de esta dinámica es que los grupos provoquen que sus integrantes aprendan a convivir, principalmente o según sea cada caso, poder compartir valores, objetivos comunes o algunos proyectos. Vivenciales. Se les llama vivenciales porque hacen vivir o sentir una situación real, lo cual es muy importante porque hoy más que nunca la educación se vuelve formativa y deja de ser informativa para convertirse en un conocimiento vivencial, donde hay una vivencia o una aplicación, una reflexión y un detonador para tomar decisiones en contextos donde corresponde realizar cambios. Recreativas. Los grupos participan con la finalidad de romper una rutina, manejo de estrés o hacer un paréntesis de algo divertido, dentro de un contexto de capacitación, académico o de forma laboral. Building. Este punto es importante, pues a partir de aquí nacen las diferentes dinámicas que son aplicadas en el aula o en el campo laboral. ¿Qué son? Consisten en organizar actividades para fomentar y mejorar el trabajo en equipo, la comunicación y la cohesión entre los empleados de una empresa. Su objetivo principal es mejorar la relación entre los miembros del grupo e incrementar su implicación y su compromiso. Ayuda a las organizaciones y a las escuelas a conseguir este objetivo a través de los siguientes beneficios. Número 1. Afianza la motivación de los empleados y su sentimiento de pertenencia. 2. Refuerza la confianza mutua entre los miembros del equipo y el espíritu colaborativo. 3. Fomenta el autoconocimiento del individuo. 4. Mejora el ambiente de trabajo, la creatividad y la innovación de los equipos. 5. Potencia el liderazgo y la habilidad de delegar responsabilidades. 6. Incrementa la resistencia al estrés y la capacidad de adaptación al cambio. 7. Estimula la confianza y el espíritu colaborativo. 8. Fomenta la comunicación e integración entre las distintas áreas y miembros de la organización. Estas actividades son muy importantes, pues el Team Bildung Indoor engloba actividades resolutivas, que tienen como objetivo desarrollar el pensamiento estratégico en equipo y trabajar dinámicas de manera grupal. Las dinámicas indoor son actividades enfocadas a mejorar la interacción
entre los miembros de un equipo. Además, permite trabajar de una forma más dinámica. El objetivo de estas actividades es potenciar las habilidades y capacidades que se necesitan para trabajar en equipo. Las dinámicas indoor engloban actividades resolutivas que hacen posible desarrollar el pensamiento estratégico de los asistentes, lo que les permite trabajar con un fin en común y así lograr los objetivos planteados. Un aspecto muy importante de estas dinámicas es que suelen realizarse en salas o espacios externos a la empresa. Al realizar estas actividades lejos de una empresa, los participantes se sienten más cómodos al no estar al aire libre, además de que salen de su zona de confort. Ayudan a eliminar las tensiones y presiones que en ocasiones aparecen en el ambiente laboral. Fomentan el diálogo, ya que hay actividades en donde se necesita que todos los miembros del equipo expresen sus ideas. El tener un diálogo con los demás ayuda a estimular la confianza y a fortalecer relaciones extralaborales. Una buena dinámica proporciona a los participantes un máximo aprendizaje. Aspectos del grupo. Primero, se debe de saber qué es un grupo. Un grupo es el conjunto de dos o más personas que están vinculadas y relacionados por objetivos comunes. Tienen una relación que se expresa en la pertenencia y responsabilidad de sus miembros. Algunas de sus características son: conciencia de grupo. Los miembros se consideran como una totalidad, tienen una identificación unos con otros. Propósitos compartidos. Tienen el mismo objetivo o metas. Dependencia recíproca. Los miembros necesitan ayudarse mutuamente para lograr los objetivos. Diálogo. Deben de tener un diálogo en donde se comuniquen unos con los otros y se puedan expresar libremente. Habilidades para actuar de forma unitaria. El grupo puede comportarse como un organismo unitario. Los grupos son unidad por los objetivos comunes y diversidad por la personalidad de cada individuo. En cuanto a los recursos, son elementos con los que cuenta el aplicador para poder realizar las actividades. Pueden ser responsabilidad de él o ajenos, como el ambiente, el tiempo, el lugar. Pero es importante tomarlos en cuenta para que salgan con el mayor éxito posible las dinámicas. Dentro de los factores más importantes para considerar se encuentran el ambiente físico. Esto es para tomar en cuenta posibilidades reales de la localidad en la que se va a aplicar las actividades, el tiempo para no dejar nada a medias o inconcluso, los materiales porque algunos es necesario prepararlos con anticipación, el entorno externo que es más allá de lo físico, comprender un poco el clima psicológico tanto de la institución como del grupo en el que estamos asignados, sus hábitos, costumbres, la rutina, más que nada conocer el contexto. En cuanto a capacidad del facilitador, nos referimos a qué tanto domina el tema, el desarrollo de las actividades, cómo actúa ante algunas cuestiones que se le salgan de las manos, si la dinámica tiene una explicación teórica previa y las necesidades que va a cubrir y cómo va a cubrir también esos intereses. También debemos tener en cuenta puntos que no deben hacerse dentro de las dinámicas, como es aplicar actividades que pongan en ridículo al participante, dar una retroalimentación negativa, insistir en hacer catarsis, porque no hay que dejar de lado que son dinámicas, pero no es una terapia. Las dinámicas van a fortalecer la relación de grupo, pero no van a resolver los problemas personales que haya. Y pues no dejar la dinámica sin realizar un análisis. Esto es importante para que haya una retroalimentación cuando termina de hacerse la dinámica.
Para ello, el instructor deberá coordinar y orientar el trabajo, fomentando la participación del grupo. Para cumplir con la tarea, el instructor debe poseer las características siguientes. Deberá considerar los conocimientos como instructor de la organización. Debe contar con habilidades, actitudes y valores que aseguren que los miembros de la empresa aprendan las funciones que le corresponde desempeñar. Con base en lo dicho, los conocimientos que debe tener deben incluir el conocimiento de técnicas didácticas, dinámicas de grupo, teoría sobre educación para adultos, conocer las características de sus participantes, debe tener conocimiento de los objetivos a cumplir, las políticas y reglamentos de la organización, en resumen, la cantidad de elementos útiles para el desarrollo de la clase. Dentro de las habilidades, se deberán incluir el control de las actitudes del participante, uso y manejo del material auxiliar, mantener el interés del grupo, contar con diferentes formas de evaluar al grupo y, por último, el buen manejo de la información que se le proporciona al otro. Para las actitudes, se debe reflejar una seguridad proyectada, entusiasmo, actitud correcta y disposición para el diálogo. Con todas estas características, el instructor debe procurar que los participantes adquieran los elementos necesarios para alcanzar los objetivos de su área de trabajo. Las funciones del instructor se establecen en 3 momentos. El primero de ellos es antes del proceso de enseñanza. Aquí es indispensable conocer claramente la información que transmitirá, así como las actividades programadas, incluyendo los tiempos, materiales necesarios para llevarlas a cabo y toda la información relacionada con el grupo, la institución, el equipo, entre otras. El segundo momento es durante el proceso de enseñanza. Aquí debe considerar que será el foco de atención del participante y que existen una serie de aspectos que tendrá que cuidar. Deberá desarrollar las actividades tal como fueron planeadas, resolver cualquier tipo de contingencia que pudiera presentarse y evaluar el aprendizaje durante el proceso. También, de manera muy especial, deberá generar una adecuada dinámica de grupo para lograr el aprendizaje. El último momento es después del proceso de enseñanza. Aquí es necesario elaborar un informe donde se definan claramente los resultados y recomendaciones propias para que todo funcione correctamente. Deberá verificar que las acciones se están realizando de manera correcta en el campo laboral. También realizar evaluaciones periódicas sobre el desempeño de las personas y reforzar o corregir aquellos aspectos que lo requieran. Dinámicas indoor en el aula. Para implementarlas se requiere conocer ciertas normas. En el aspecto de la planeación, se debe considerar el grupo con el que se trabajará, las instalaciones y materiales disponibles, el número de clases del ciclo escolar y la duración de las clases. Esto es para no dejar dinámicas incompletas. Para preparar las clases, se deben tomar en cuenta las necesidades e intereses de los que componen el grupo. Seleccionar las dinámicas tomando en cuenta que deben permitir la participación del conjunto de los alumnos. Esto es para que no haya exclusiones y se posibilite la actividad constante. La enseñanza debe adecuarse al ritmo natural de aprendizaje del grupo, dando la posibilidad de que los participantes disfruten de la dinámica. En este aspecto, el maestro no debe mostrarse ansioso por brindar contenidos. Por último, es importante tener un criterio amplio en la realización de lo programado, manteniendo como parámetros constantes la adecuación al participante y a la realidad. Para la dinámica se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos. Toda dinámica tiene un inicio y explicación, luego un desarrollo que va generando una gran euforia e interés por parte de los participantes, y finalmente la decadencia del entusiasmo y necesidad de cambio de actividad. El maestro tiene que estar muy atento a que no caiga en la última etapa y que, por el contrario, que los participantes se queden con el deseo de repetir en otros momentos la dinámica. El segundo punto es aprovechar la organización, la distribución del grupo y el uso del material para la realización de varias dinámicas o actividades. De esta forma se evitarán pérdidas de tiempo. Otro punto es el desarrollo secuencial de las dinámicas en una misma clase. Es importante tener en cuenta la dosificación de los esfuerzos, sobre todo no realizar dinámicas sofocantes continuadas sin la debida recuperación. El siguiente punto es tratar de eliminar al máximo la espera de turnos o el momento de intervenir activamente en la dinámica.
También preparar el material necesario con anticipación para que no haya interrupciones y la clase tenga agilidad. Se debe mostrar prácticamente lo que quiere enseñar y dar explicaciones atractivas y sintéticas. No valerse siempre de los mismos alumnos para las demostraciones prácticas. Se debe aclarar antes de comenzar la dinámica cuáles serán las normas o reglas a seguir y no permitir que sean transgredidas. Se enmarcan 3 momentos en los que el docente puede utilizar estas dinámicas. Uno de ellos es al iniciar cualquier curso. Aquí es muy útil manejar una dinámica de presentación para que los alumnos se conozcan y se inicie adecuadamente la conformación de los mismos como una comunidad de aprendizaje. Después de la presentación, es conveniente manejar una dinámica para conocer las expectativas que los alumnos tienen con relación a la materia. Y por último, desde el primer día de clases es muy importante establecer las reglas del salón, sobre todo cuando se va a trabajar en la formación de valores. El segundo momento es durante el desarrollo del curso escolar. De acuerdo a las teorías modernas, el aprendizaje se facilita cuando los alumnos están libres de tensiones y se prepara su cuerpo a un proceso de aprendizaje. Por lo anterior, antes de iniciar una clase es recomendable aplicar una dinámica de preparación al aprendizaje. Otro punto es que si se detecta antes de iniciar la clase que el grupo se encuentra tenso, cansado o por el contrario muy energetizado, es conveniente manejar antes de iniciar la sesión una dinámica para contrarrestar estas situaciones. Cuando se desee que los alumnos realicen tareas o actividades en grupo, se les debe ayudar a integrarse en un equipo de trabajo verdadero a través de una dinámica con este objetivo. No hay que cometer el error de esperar que este proceso se genere en forma natural. Por último, también en este momento es posible utilizar las dinámicas para evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos. El último momento es al término del ciclo escolar. Si el docente está interesado en mejorar, existen diversas dinámicas para que los alumnos lo evalúen y así obtengan información útil para hacerlo. Las actividades son las que se encuentran en interacción durante la dinámica. Estas llevan al análisis de las acciones que se realizan para llegar a una conclusión del conocimiento que generaron las dinámicas. Estas tienen ciertos objetivos, que es desarrollar el pensamiento estratégico en equipos, trabajar actividades en grupo, estimular la confianza mutua, fortalecer relaciones escolares y extraescolares, intercambiar ideas, llegar a un mejor consenso, mejorar la fluidez, la comunicación. Estas mismas causan que el aprendizaje se vuelva más fácil y divertido, que las experiencias sean seguras y agradables y que las situaciones emocionales a partir de ahí adelante sean equilibradas, seguras y sanas, que se sientan en un ambiente agradable los sujetos, que se sientan en un ambiente agradable el profesor si es quien aplica estas dinámicas. Hay algunos ejemplos muy simples como la tela, y este es más para presentación de grupos, se dan características de los integrantes, se presentan de una manera con una tela, como lo dice, para que empiecen a identificarlo a partir de sus características. El tabú, que este es más para hacer un juego interactivo de mímica y adivinar palabras, sentimientos y conocer cómo se sienten los demás. Otra es el teléfono descompuesto, esta es muy conocida y es para reforzar la comunicación y ver cómo está la comunicación dentro del grupo, cómo se entiende el mensaje que está dando una persona y cómo lo interpreta la otra. La historia de un cuadro, que es a partir de que se ve un cuadro dibujado, pintado, se hacen conjeturas de lo que significa. El psicólogo, que es más como para conocer al otro y que un participante se haga pasar como psicólogo solo para escuchar algunas cosas que tenga que decirle importante o que le haga preguntas. En cuanto a las diferencias de dinámicas indoor y outdoor, se mencionan algunas de sus características. En el caso de las dinámicas indoor, se realizan en salas u otros espacios cerrados de la empresa. Engloban actividades para poder desarrollar un pensamiento estratégico al momento de trabajar en equipo y grupal. Estas dinámicas también permiten conocerse entre los mismos trabajadores y también
hay una confianza mutua. En el caso de las dinámicas outdoor, son actividades al aire libre. En la mayoría de las ocasiones se llevan a cabo fuera de la empresa. Por ende, ayudan a tener una separación emocional a las actividades laborales y también permiten experiencias diferentes. Por último, con base en lo dicho en la exposición, concluimos con las ventajas y desventajas de las dinámicas indoor. Dentro de sus ventajas podemos encontrar que no depende de su meteorología, puesto que las actividades no son al aire libre sino en un aula. Los participantes se sienten estables en su zona de confort. Económicamente es más barata. Hay una seguridad física y emocional. Permite trabajar de una forma más dinámica en grupo. Dentro de sus desventajas, el ambiente es menos atractivo. Se realiza en espacios cerrados y las actividades de roles son complicadas si el ambiente es similar al trabajo.